Les bendiga. Gracias a Dios que estamos ya aquí, después de haber alabado, después de haber orado, y gracias al Señor. Y algunos después de haber tomado su clase, ¿verdad?, de las verdades que se están enseñando en la hora de crecimiento bíblico. Gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a pedirle al Señor, a nuestro Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos ayuden en estos momentos de predicación y que podamos comprender cada palabra. Oremos. Poderoso Padre y Dios bendito, en esta tarde, Señor, hay dicha en nuestros corazones porque hemos podido llegar hasta este lugar, Señor, que nos cuida del sol, del viento, de la lluvia, y nos protege, Señor, ante climas difíciles, pero sobre todo nos da la oportunidad de congregarnos para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, somos verdaderamente afortunados. Y ahora, Señor, queremos pedir que siga obrando tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que toda palabra que sale del predicador llegue al oído de cada congregante de manera correcta, de bendición para sus vidas. Te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí, por este mensaje que se escuchará en estos momentos y tal vez en algunas ocasiones después de este día. Bendice a todo el que escuche tu santa y poderosa palabra. Lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues hicimos un espacio, un break la semana pasada de la serie del costo del discipulado. Lo hicimos obviamente con la intención de honrar a las mamás. Pero el día de hoy volvemos de nuevo a esta serie de mensajes, el costo del discipulado. Y hoy el mensaje habla del carácter de un verdadero discípulo. Pero antes de entrar en este mensaje, quiero compartirles algo. Primeramente, que el Señor, a través del ministerio pastoral, a través del ministerio de liderazgo, participamos en muchas ocasiones de muchas formas dentro de la iglesia. Muy concretamente, en diversas ocasiones tenemos que ir a funerales que pues es para llevar la palabra, para consolar, para abrazar, para acompañar. Pero me ha tocado que en ocasiones, cuando estamos en el funeral, en el velatorio, o a veces son en casas, hemos tenido la experiencia de que nos sacan a los que vamos a compartir. Apenas decimos algo, compartimos un pequeño mensaje y los familiares nos dicen, ya se puede salir, y nos tenemos que salir respetuosamente, ¿verdad?, aceptando cualquier idea, cualquier doctrina que ellos pudieran tener. Pero eso pues es eventualmente, gracias a Dios no es seguido. Hay otras ocasiones en que pues estamos compartiendo, pero los familiares con otra fe nos dicen, ya hablaste, sí, ahora me toca a mí, y empiezan con una serie de rogativas por el muerto. Hay otras ocasiones en que nos encontramos con algunos otros hermanos pastores dentro del mismo funeral y estamos compartiendo algunos mensajes durante ese velorio. Y bueno, pues ahí suceden cosas como las que les platico. Y supe de una experiencia en donde estaban velando a un hombre y ya había comenzado a compartirse, y otros hombres, amigos, estaban hablando del difunto. En eso iba llegando la la esposa con los hijos, la viuda y los huérfanos del papá, llegaron al velorio y estaban escuchando cómo se expresaban del difunto y decían, este hombre fue el mejor padre del mundo. Y los niños voltearon a ver a su mamá y
Y dijo también, este hombre fue el mejor esposo, proveedor, y la mamá y los hijos se quedaron viendo y como que, ¿qué está pasando? Este fue el mejor amigo de muchos, y los hijos y la mamá y los hijos se quedaron viendo, intrigados, y por fin la madre le dijo a los hijos, vámonos, nos equivocamos de difunto. Porque no era así, no era así. Sin embargo, hay ocasiones en que sí se va a rendir un tributo, un honor, una honra a los que han partido. Quiero compartirles que el viernes pasado tuvimos la triste noticia que la hermana María de Jesús, que estuvo peleando la buena batalla contra el cáncer, murió el viernes a las 5 de la mañana. Y tuvimos el privilegio de participar en el funeral. Algunos pastores de diferentes iglesias que la conocían, algunos hermanos que también eran parte cercana a María de Jesús, a Cuco, a sus hijos. Y déjenme decirles que lo que se escuchó en cuanto a María de Jesús fue algo verdaderamente cierto, verídico. Se habló lo que se tenía que decir de María de Jesús, una mujer que entendió cómo ser un verdadero discípulo de Cristo, cómo ella debería de vivir y cómo entendió la gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones. En una de las participaciones del hermano Cuco dijo que ella prácticamente, con muy escasa fuerza ya, se incorporó y se sentó con dificultad. Y la tristeza que más le tenía era que ya no podía compartir el Evangelio. Ella supo su misión y lo llevó prácticamente hasta el último instante de su vida. Mientras iba a las quimioterapias, compartía de Jesucristo. Mientras estaba en una cama, compartía de Jesucristo. Mientras esperaba su turno en una cita, compartía de Jesucristo. Y esto habla de una genuina discípulo de Cristo. Y el día de hoy vamos a ver que el vivir de esa manera, como lo vivió nuestra hermana María de Jesús y muchos otros creyentes, no es una manera regular de vivir. No es una forma natural de vivir. ¿Por qué? Porque estamos rodeadas de una sociedad que nos está llevando a otras actitudes, a otras formas de vivir. Vivimos en una generación donde ser diferentes parece un problema. No muchas veces aceptas que tú vayas y compartas a un velorio la palabra de Dios. No siempre aceptan que des un consejo a un padre que está haciendo cosas incorrectas con su esposa y con sus hijos. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación donde ser diferentes parece un problema, porque vamos contra las costumbres del mundo. El mundo presiona y está presionando constantemente para que todos pensemos igual, para que todos hablemos igual, para que vivamos como el mundo vive. Y el mensaje de hoy es más necesario que nunca, porque muchísimos creyentes están intentando parecerse más al mundo que a Cristo. Y no es difícil notarlo, no es difícil verlo. Muchos cristianos creyentes están intentando parecerse más al mundo que a Cristo. Pero cuando el Señor Jesús comienza el sermón del monte, Él deja claro completamente algo. Y lo que deja claro es que el discípulo verdadero vive diferente. Debemos de vivir diferente. El discípulo auténtico demuestra
con su vida que ha sido transformado por Dios. El discípulo auténtico demuestra con su vida que ha sido transformado por Dios. Hasta ahora, a través de esta serie de mensajes, hemos aprendido que Jesús nos llama personalmente. También hemos aprendido que la gracia verdadera es costosa, no es barata. Y también hemos aprendido que seguir a Cristo implica renunciar, reducir, rendirlo a todo a Dios. Y ahora surge una pregunta. Dentro de este funeral que les digo de María de Jesús, hubo un hombre que compartía y hacía una pregunta que al menos a mí me llamó muchísimo la atención. Y decía: ¿cómo es que tú quieres que te recuerden cuando partas con el Señor? ¿Cómo es que tú quieres que te recuerden? ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar después de que mueras? Ahora, ese legado no es en forma automática cuando dejas de vivir, sino es un estilo de vida constante, congruente. Y yo me preguntaba, ¿qué será que recuerden de mí cuando yo muera? ¿Qué será? Y te pregunto a ti, ¿qué será que recuerden de ti cuando tú faltes? ¿Qué se hablará de ti? Hermanos, es algo importante que nuestra vida hable de que somos discípulos de Cristo. Ahora, la pregunta para iniciar este mensaje: ¿cómo vive alguien que realmente sigue al Señor Jesús? ¿Cómo vive realmente alguien si sigue al Señor Jesús? ¿Cómo? ¿Será así como tú vives? ¿Será así como vive tu hermano en Cristo? La pregunta es para ti: ¿cómo vive alguien que realmente sigue al Señor Jesús? Y tenemos una respuesta completamente clara, contundente. Y esto se encuentra precisamente en el Sermón del Monte. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo 5, porque ahí se responde esta pregunta: ¿cómo vive alguien que realmente sigue al Señor Jesús? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, y vamos a hacer una lectura todos juntos de los versículos 1 al 12. Y vamos a ver, vamos a entender que cada palabra, que cada frase, que cada oración es la palabra del Señor. Vamos a hacer esta lectura, vamos a hacerla en voz alta. Se dice que cuando leemos en voz alta registramos más lo que estamos leyendo. Si es así, qué bueno. Si no es así, de todas maneras vamos a leer en voz alta. Dice la palabra del Señor, todos juntos: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Toma tu lugar. El Sermón del Monte, como podemos ver, no es una lista de ideales imposibles. No es una lista de ideales imposibles. No, es la descripción. Consideremos bien esto. Es la descripción de la vida de un verdadero discípulo. Aquí el Señor Jesús no describe a una élite espiritual. No. Él describe el carácter de quienes pertenecen a su reino. El discípulo vive de forma contracultural. El mundo no te dice lo que las bienaventuranzas nos dan. Mientras el mundo vive para sí mismo, el discípulo vive para Dios. Y aquí tenemos 3 enseñanzas. Vamos a sacar 3 enseñanzas de estas bienaventuranzas. La primera enseñanza es que una identidad diferente. Vamos a ver una identidad diferente. Los bienaventurados. Dice ahí en el versículo 3 al 6, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira, el Señor Jesús comienza diciendo algo sorprendente. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Si vamos a la traducción de otras versiones de la Biblia, en la Reina Valera habla de bienaventurados. En la Nueva Versión Internacional habla de dichosos. En la Palabra de Dios para Todos habla de afortunados. Y en la traducción viviente habla de Dios bendice. Por tanto, bienaventurados. La palabra bienaventurado significa verdaderamente felices, aprobados por Dios, bendecidos espiritualmente. Y así es como el Señor Jesús comienza este mensaje en el monte. Bienaventurados. Y lo impactante de esto, escucha hermano, el Señor Jesús llama bendecidos a personas que el mundo considera débiles. Sí, el Señor Jesús así los considera, bendecidos, afortunados, dichosos. Veamos lo que dice el mundo y lo que dice el Señor Jesús. El mundo dice, felices los fuertes, felices los autosuficientes, felices los exitosos. Y el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Y no sé si nos damos cuenta, amada iglesia, el reino de Dios invierte los valores del mundo, los invierte. Podemos ilustrar esto mencionando a Moisés. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso sobre la tierra. El hombre más manso de la tierra. Dice ahí en Números 12:3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y fíjate bien, y aunque el mundo piensa
que la mansedumbre es una debilidad, Dios usó a Moisés poderosamente. Porque en el reino la humildad vale más que el orgullo. Hoy la sociedad admira. ¿Y a quién admira? Tristemente admira la arrogancia, admira la autosuficiencia y admira a aquellos que dicen: nadie me dice qué debo de hacer. Eso es lo que la sociedad admira. Pero un discípulo reconoce su necesidad de Dios. Un discípulo depende del Señor y un discípulo vive humildemente. Mientras que el mundo presume independencia, el discípulo vive rendido a Dios. ¿Y tú? ¿Tu identidad está definida por Cristo o está definida por el mundo? ¿Qué valores están formando tu corazón? El verdadero discípulo no encuentra su identidad en el dinero, no encuentra su identidad en la apariencia, no encuentra su identidad en el reconocimiento. La encuentra en Cristo y solo en Cristo. El mundo celebra el orgullo, pero el Señor Jesús bendice la humildad. La humildad. Pero el Señor Jesús no solo habla de una identidad diferente, también habla de una manera diferente de vivir. Porque el discípulo no solo luce distinto, vive distinto. Debe de vivir distinto, debe de hablar distinto, debe de pensar distinto. Cuando alguien te ve, tiene que identificar que Cristo vive en ti por la manera que te diriges a ellos, cómo te diriges a tu familia, cómo te diriges a los que son subordinados tuyos, a tus jefes. ¿Cómo es que tú estás mostrando tu manera de vivir? Porque el discípulo no solo luce distinto, vive distinto. La segunda enseñanza que vemos hoy es una justicia superior. Mateo 5:6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El discípulo verdadero, amado hermano, desarrolla un deseo profundo de vivir correctamente delante de Dios. Vivir correctamente delante de Dios. Y vivir es todos los días, todas las horas, todos los meses que Dios nos da. Busca agradar verdaderamente al Señor. Podemos ver en las Escrituras a los famosísimos fariseos. Los fariseos tenían una religión exterior. Tenían reglas, tenían apariencias, tenían rituales. Pero el Señor Jesús los confronta constantemente. ¿Por qué? La verdadera justicia no es una actuación espiritual, es una obediencia nacida del corazón. Yo creo que muchos, si no es que la mayoría, conoce el libro de Daniel. Si no lo has leído, te invito a que lo leas. Es un libro extraordinario. Pero déjame decirte que hay una parte en el libro de Daniel que habla de Daniel y de sus amigos. Bueno, Daniel y sus amigos en Babilonia.
Daniel vivía en una cultura completamente pagana. Ahí estaba Daniel. Y tenía grandes presiones. Tenía presión política, tenía presión cultural, tenía presión social. En el libro de Daniel muestra a un joven fiel a Dios, viviendo en medio de un imperio completamente pecaminoso. Así estaba viviendo Daniel y sus amigos, en un imperio completamente pagano. Desde el inicio Daniel enfrentó presión política, presión cultural, presión social, para que abandonara su identidad espiritual. Sin embargo, él permaneció firme en su fe. Mira, podemos encontrar unas enseñanzas muy significativas en Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos vivían rodeados de prácticas contrarias a la fe verdadera. Y lo que nos enseña la vida de Daniel y sus amigos es que es posible vivir fielmente en una cultura pagana. Nosotros no tenemos pretexto. Es que el partido fulano, no es que el partido sutano, no es que el presidente, que es la presidenta. No. Daniel nos enseña que es posible vivir fielmente en una cultura pagana. Daniel no se aisló del mundo, pero tampoco se contaminó con él. ¿Qué otra lección podemos tener de la vida de Daniel y sus amigos? Aun cuando vivían rodeados de prácticas contrarias a la fe verdadera, nos enseña que la presión externa revela las convicciones internas. Sí, la presión externa revela las convicciones internas. La fidelidad de Daniel fue probada precisamente en ambientes hostiles. Yo he escuchado muchas veces peticiones de oración: ore por mí porque mi jefe, mi jefa me está tratando de hacer la vida imposible. Ore por mí porque mis amigos, ore por mí porque mi esposo, porque mi esposa. Pero Daniel nos enseña que su fidelidad fue probada precisamente en ambientes hostiles. Y una enseñanza más que podemos tener de Daniel es que Dios honra a quienes permanecen firmes. Aunque enfrentaron amenazas, Dios sostuvo y exaltó a Daniel y sus amigos. ¿Y sabes por qué? Porque Daniel decidió mantenerse fiel a Dios. Tuvo la decisión de mantenerse fiel a Dios. Como Daniel, los creyentes actuales también vivimos bajo presión cultural. También vivimos con ideologías contrarias a la Biblia, con presión social para conformarse, con sistemas que están ridiculizando la fe. El ejemplo de Daniel nos enseña a mantener identidad espiritual, a permanecer santos sin tenernos que aislar, a obedecer a Dios con valentía e influir en la cultura sin ser absorbidos por ella. ¿En dónde empezó la victoria de Daniel? En el versículo 8 de Daniel 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Imaginémonos una iglesia completa que decida en su corazón no contaminarse. Seríamos una iglesia que impacta. Seríamos una iglesia que exalta a Dios, porque ha decidido en su corazón no contaminarse. Y ahí comenzó su victoria, en una decisión interna de fidelidad a Dios.
Su justicia no dependía del ambiente, dependía de su convicción. Como discípulos debemos de vivir con convicciones bíblicas sostenidas por nuestra vida. ¿Tienes hambre de santidad? ¿Deseas obedecer realmente a Dios? ¿Tu fe es solo exterior o es una fe profunda? Un discípulo no vive según la cultura, vive según el reino de Dios. La justicia del discípulo, amados hermanos, no se basa en apariencia, se basa en obediencia. ¿Qué es lo que ve la persona que está a tu lado? ¿Distinguirá quién es cristiano y quién no es cristiano? Tal vez vea a uno que dice que es cristiano y vea a otro que sabe que no es cristiano. ¿Y qué es lo que verá? ¿Qué es lo que realmente verá? Tal vez llegue a la conclusión: ninguno es cristiano. Pero el Señor sigue profundizando, porque el problema principal nunca ha sido solamente lo externo, amados. El verdadero problema está en el corazón. Dice esta tercera enseñanza: un corazón transformado. Y ahí en Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira, el Señor Jesús siempre va a la raíz. Siempre va a la raíz. Porque mira, muchos pueden cambiar su conducta. Muchos pueden modificar hábitos. Otros, y también muchos, aparentar espiritualidad. Y aún así tener un corazón lejano a Dios. Porque sí es posible cambiar conductas, modificar hábitos y aparentar espiritual, pero el corazón está lejos y muy lejos de Dios. El discipulado verdadero no es un maquillaje espiritual, es transformación interna. Mira esto: Dios no solo quiere cambiar lo que haces, lo que Dios quiere es cambiar quién eres. ¿Quién eres? Eso es lo que Dios quiere. Veamos un poco al rey David, un hombre que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué sucedió con David? Aunque falló gravemente, cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé, podemos ver que está registrado un salmo hermosísimo, el Salmo 51, y muy específicamente los versículos del 1 al 10 del Salmo 51, que es una oración de arrepentimiento escrita precisamente por David después de reconocer su pecado delante de Dios. Del versículo 1 al 10, David clama por misericordia y por una restauración espiritual. Si tú lo lees con calma, encontrarás que en los versículos 1 al 2 hay un clamor por misericordia. En los versículos 3 al 6 del Salmo 51 hay un reconocimiento sincero del pecado. Y en los versículos de 7 al 9 podemos ver que hay un deseo de limpieza y de restauración. Y el versículo 10, déjame decirte y lo recalco,
hay una petición de un corazón nuevo. Y así dice el versículo 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ese es uno de los versículos centrales de este salmo. Dice que quiere un corazón limpio, un espíritu recto y renovado. Él reconoce que el verdadero cambio debe venir de adentro, no solamente externo, debe venir desde adentro y solamente Dios puede producirlo. Ahora podemos ver personas que aparentan estar bien espiritualmente, aparentan estar bien espiritualmente. Podemos ver personas que sirven, personas que participan, pero internamente hay amargura, hay rencor, hay odio, hay deseos de venganza. Internamente hay orgullo y pecado oculto. Y el Señor Jesús dice, el discipulado comienza en el corazón. Y pregúntate, hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón realmente? ¿Qué áreas necesitan transformación? ¿Hay cosas ocultas que solo Dios conoce? Dios no solamente quiere un comportamiento correcto, no nos está diciendo, como vimos hace 15 días, no nos está diciendo, pórtate bien. Dios no quiere solamente un comportamiento correcto, Dios quiere un corazón rendido. La evidencia de un discípulo, la evidencia de un discípulo no es solamente una vida religiosa, es un corazón transformado. Hermanos, este sermón del monte tiene grandes enseñanzas, pero hoy nos muestra que el verdadero discípulo tiene una identidad diferente. Vive una justicia superior y posee un corazón transformado. Mira, y aquí viene algo que incomoda y puede incomodar bastante. Y te lo digo con gran respeto y amor. Es posible asistir a la iglesia. Es posible conocer doctrina. Es posible participar en actividades. Y aún así, seguir viviendo igual que el mundo. La única diferencia es que cuando estamos aquí adentro somos unos y cuando estamos afuera somos otros. ¿Qué diferencia verán los que están junto a ti? Tal vez digan, ninguno. Habla igual, hace las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Pero el Señor Jesús nos llama a una vida distinta, nos llama a vivir diferentes. El discípulo verdadero no sigue la corriente del mundo, vive conforme al reino de Dios. Hermanos,
El propósito de esta serie no es solamente rellenar un tiempo, un domingo en la hora de predicación. Esta serie de predicaciones es para encontrar el verdadero sentido de ser discípulos y saber que tiene un costo. Y hasta ahora nos hemos dado cuenta que no es un costo barato, es algo caro, porque implica tomar decisiones, vivir por convicción, vivir con coherencia y que los demás noten quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, quién es nuestro pastor. ¿Tu vida refleja a Cristo? ¿Hay diferencia entre tú y el mundo? ¿Tu corazón ha sido verdaderamente transformado? Le hemos pedido a Dios que su Espíritu Santo hablara hoy. Si hoy reconoces y dices, necesito a Dios, necesito que Dios transforme mi corazón, he vivido más según el mundo que según el reino de Dios. Si reconoces que necesitas volver a vivir como discípulo, te digo lo que te dije hace 15 días, este es tu momento. Si Dios habló a tu vida hoy, acepta las enseñanzas que debes aplicar a tu vida. No solo en este momento de emoción tal vez, sino en este momento de convicción, de transformación. Yo ruego a Dios que las predicaciones que faltan en esta serie sigan ese proceso de transformación en mi vida y en tu vida. Vamos a orar. Señor y Dios, poderoso Padre, después, Señor, de encontrarnos con este sermón del monte, queremos decirte, transforma nuestra vida profundamente. Danos una identidad basada en ti, hambre de justicia y un corazón limpio delante de tu presencia. No permitas que vivamos como el mundo vive, sino como verdaderos discípulos de tu reino. Te rogamos, Padre, te rogamos, Señor Jesús, Espíritu Santo, haznos diferentes para tu gloria. Te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie para alabar al Señor.